Hola, muy buenas noches a todos, a todas las personas que se conectan desde diferentes lugares de Bogotá, de Colombia, incluso del mundo, de América, de Europa también. Muy buenas noches a todos los actores, a los artistas, a las comunidades étnicas, a las personas que trabajan con las entidades distritales y a todas aquellas personas que son público o son espectadores en algún momento de este bello arte teatral, que es el que nos convoca el día de hoy, junto a las bellas manifestaciones, expresiones o sabidurías que identifican o hacen parte del indigenismo, que también es parte de nuestra identidad. Hoy vamos con nuestra tercera sesión, nuestra tercera sesión de este tercer ciclo de conversatorios sobre teatro indígena y afrocolombiano. Muy agradecidos porque pues mantengan este interés, porque también nos puedan contar sus experiencias, sus puntos de vista, sus reflexiones y, por qué no, ir dialogando, ir tejiendo entre todos a partir de este espacio de la palabra, esta relación entre teatro, que es una pasión artística, indigenismo, que digamos es aquello que nos permite reconocer la ancestralidad de los pueblos que principalmente han formado o han constituido América, y educación o arte y educación. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre indígenas en contexto de ciudad, ¿sí? Y viceversa, citadinos en contextos indígenas también, una mirada, si logramos hacerlo con el tiempo que va una hora, desde el arte, principalmente desde las prácticas teatrales. Para ello pues tenemos grandísimos, artísimos invitados hoy. Principalmente tenemos a Carmen Susana Tapia, eh, que es miembro de grupos étnicos de Milates, que ya la vemos aquí en la cámara, la saludamos. Hola, Carmen, noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, agradecerte mucho la compañía y bueno, ya vamos entonces a hablar un poco más y a poder conocernos más a profundidad. También están los compañeros, o está presente representantes del Cabildo Muisca de Suba. Tenemos el día de hoy a dos representantes, dos compañeros que nos acompañan. Son Alexandra Castañeda Mivialló y Juan Sebastián Ramírez en este tercer encuentro del día de hoy. Los vemos también en pantalla. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a ustedes desde aquí, desde la Frío Bogotá. Entonces, también tenemos como invitado, por supuesto, a los actores, a los actores de la Fundación Incamerún, pero de la obra Popono, los sueños de Tisque Susa, que están presentes algunos de los compañeros, algunos de ellos están conectados, entonces vamos a dialogar también. Y bueno, por supuesto, ustedes que son, digamos, la parte fundamental, espectadores, artistas que se conecten y con quienes también podemos nutrirnos justamente o nutrir esta experiencia. El sistema es muy sencillo y funciona de maravilla, es un conversatorio o podemos dialogar sobre el tema que vamos a trabajar el día de hoy, o que vamos a hablar, del cual vamos a hablar el día de hoy. Podemos pedir la palabra aquí en la casilla de mensajes, dejar también, por ejemplo, de dónde se conectan, sí, desde dónde se conectan, y si de pronto quieren contarnos un poco su experiencia, si está relacionada con el teatro de las comunidades indígenas, o si es una experiencia teatral o simplemente una experiencia, digamos, cultural o una experiencia social o algún tipo de experiencia que tengan relacionado frente a este tema. Vamos a pedir de favor entonces un minuto para poder pasar nuestra cortinilla de inicio y ya arrancamos nuestra tercera sesión. Muchas gracias.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Chipchas, muiscas, yalcones, afros, guayús, nazas, andaquíes, aruacos, emberas, inga, huitotos wouna. y muchas etnias valoradas desde la escena teatral. Bienvenidos al tercer conversatorio virtual sobre teatro indígena y afrocolombiano. 5 sesiones virtuales donde dialogaremos sobre teatro, indigenismo y ciudad. Reivindiquemos desde el arte teatral las sabidurías y epistemologías indígenas y afro que constituyen nuestra identidad. Apoyan Programa Nacional de Concertación Ministerio de Cultura en el marco del primer Festival de Teatro Indígena y Afrocolombiano Rosa Cuchillo 10 años. Invitan Fundación Artística y Cultural Inti Amaru. Bienvenidos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Listo, muchísimas gracias por las cortinillas. Este es el festival, el Festival de Teatro Indígena y Afrocolombiano. Y en el marco de este Festival de Teatro Indígena y Afrocolombiano estamos realizando los conversatorios sobre justamente teatro indígena y afrocolombiano. Hoy, indígenas en contexto de ciudad o citadinos en contextos indígenas. ¿Habrá alguna diferenciación por nacer de pronto en las ciudades, en contextos citadinos, en contextos, digamos, de urbanización, de desarrollo industrializado? Nos diferenciamos justamente de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas al llegar a esta ciudad dejan de ser comunidades indígenas. ¿Cuál es la relación cultural que existe entre la ciudad y las comunidades indígenas? ¿Cuáles son justamente las posibilidades que existen para el desarrollo teatral dentro de las mismas comunidades indígenas o de los grupos alrededor de este tema? Y también de los artistas que van a los cabildos o que van a las comunidades indígenas, ¿cómo son recibidos? ¿Existe esta fracturación? ¿Somos citadinos, bogotanos los unos y los otros son indígenas o son campesinos o son justamente de diferentes lugares? ¿Cómo la ve también el actor cuando va a un cabildo a nivel nacional y cómo la ve cuando va a un cabildo aquí en Bogotá? ¿Cómo son esas diferenciaciones? Poco tiempo, una hora, muy grandes invitados. Saludamos a Paola Gómez, que es actriz también del grupo, que es actriz de la obra Popolo Los Sueños de Tisque Susa, a Ingrid, que hace parte de la comunidad Sicuri de Usme y también de la obra. Y bueno, arrancamos con nuestro tema. Por favor, las preguntas que tengan alrededor de este tema vayamos poniéndolas en las casillas o bien pueden pedir la palabra para dialogar. Pues quisiera empezar con Carmen, entonces la volvemos a saludar. Carmen, hola, ¿cómo estás? Bueno, en principio, pues conocerte, quisiéramos pues saber qué relación tienes de pronto con las comunidades y cuál ha sido la apuesta, el trabajo que has venido desarrollando para poder entrar a dialogar sobre este tema que parte también de la Constitución, ¿no? Es gracias a la Constitución cuando justamente Óscar Montero nos hablaba en otros conversatorios
que empiezan a reconocerse la diversidad de pueblos y los derechos justamente de estos pueblos y las diferentes vías de comunicación y transformación para el reconocimiento de los pueblos étnicos. Entonces, hola Carmen, pues te escuchamos, bienvenida, gracias nuevamente por estar aquí. John, yo me encanta. Mi nombre es Carmen Susana Tapia, por ascendencia familiar, sí, de origen indígena. Como alguna vez, pues, y eso es lo que me ha conllevado, digamos, a estar como en el marco de todo lo que es estas reivindicaciones, ¿sí? Por padres y por ascendencia natagaima, mal llamados, curiosamente en este país pijaos, porque ese es un etnónimo heredado del colonialismo, pero pues con, digamos, con unos nexos que a pesar de todo lo que pasó históricamente en este país, de tratar de que la memoria de los pueblos, de quienes hemos hecho parte de los pueblos, pues borremos esa identidad cultural. Mitad del siglo XX, ustedes de pronto algunos han escuchado el pacto de Chicoral y los efectos que generó sobre todo en esa zona de lo que es actualmente el territorio del Tolima, el Tolima Grande, porque fui también ahí en lo que es actualmente la zona que corresponde al municipio de Natagaima y sus correspondientes territorios, municipios que están hacia el lado del Huila, ¿sí? Villa Vieja, Aipe, lo que es ahora esa zona San Alfonso, en donde quedaba un importante resguardo de Belú y que justamente por un tema de dinámicas políticas era necesario para ese entonces borrar esa etnicidad. Una etnicidad pues que implicó que muchos en este caso mi padre, tuviera que ir desplazado desde el año 51, cuando terminaron ese territorio, a diferentes partes del país, incluyendo pues la ciudad de Bogotá. Una parte de nuestra vida la desarrollamos aquí, pero otra parte también nos tocó que desarrollarla honrosamente, y además fue decisivo para el resto de mi vida en la parte de Orinoquía y Amazonía. De hecho, después de que culminé mis estudios académicos, yo decidí regresar al que realmente considero como mi territorio, porque pues allá hice mi familia, mi marido y mi hijo son de allá, son del resguardo del Pirá Paraná, la zona de Acaipín, y pues ya allá con otro grupo, pueblo indígena, porque hasta eso han estado de alguna otra manera erosionando, que nos veamos de todos modos como grupos cuando originalmente siempre habíamos sido pueblos. Y cuando, pues, como tú lo has reivindicado con ese tema, esa corriente de pensamiento que nos parece además muy atractivo, sea o no personas con esa identidad cultural, porque reivindica que América siempre ha tenido una cultura, unas prácticas artísticas, mucho antes de que llegaran españoles e indígenas, ¿no? Entonces, pues, digamos que a mí eso es decisivo, como te contaba, poderme presentar así. Por supuesto, allá en ya mi parte ya de trabajo ya como antropóloga, tuve la oportunidad de trabajar en escuelas comunitarias en el Bajo Caquetá. Pude aprender una lengua indígena. Originalmente no es la materna, pero pues por el hecho de estar con la que después se convertiría mi familia política, en esa afiliación, en esa gran familia extensa, aprendí en Miraña. Y por supuesto, pues por el lado de mi marido, que ya ahorita ya no nos acompaña, de 2 años que ya no está, digamos que en este mundo, pues también conocedora de una de las lenguas tucano, el macuna, que es una lengua que hasta el día de hoy habla mí. Y pues me parece que eso es lo importante. Soy antropóloga, pues ustedes leyeron un poco
contextos, me pude formar también en estudios amerindios, y eso también pues me facilitó poder, digamos, que llegar a otros ámbitos académicos en donde pudiera entrar a otros contextos culturales que creía que eran muy alejados de lo que originalmente soy yo, todo el contexto en donde yo he nacido, pero que realmente pues empieza uno a entretejer y darse cuenta que hay muchas derivaciones, nexos entre la cultura africana y asiática con nosotros, ¿sí? Pues quisiera como a grosso modo empezar así. Y pues si te parece un poco desarrollar esa pregunta que tú venías haciendo en relación con los contextos de pueblos indígenas en la ciudad. Listo, gracias Carmen. Sí, bueno, listo. Vamos a continuar un poquito y ya entonces abordamos un poco más el tema de los contextos indígenas en la ciudad, o de los indígenas en contexto de ciudad, perdón. Vamos a saludar entonces a nuestros compañeros del Cabildo Música de Suba, y bueno, también pedirles a ellos si nos regalan una presentación, pues nos cuenten un poco qué intención tiene, cuál es también un poco la historia de este cabildo, porque pareciera que, digamos, estos cabildos son recientes, ¿no? Parece que no tuvieron, digamos, un trayecto o una ancestralidad. De pronto, acá en la ciudad de Bogotá, el tema muisca, ¿cierto? Ha estado muy borroso, eh, digamos que históricamente y desde la misma ciencia se pasa a ser un poco confuso, pero está la reivindicación hecha desde la acción concreta misma, desde la relación con el territorio y desde la recuperación del pensamiento. Entonces, quisiera saludarlos a ellos. Hola, buenas tardes. Buenas noches, ya Alexandra, buenas noches. Y Juan, buenas noches. Hola Juan, ya te vimos. Listo. Chowecha mi bichine, Mashumshone, Shihika Juan Sebastián Güey, Yacha Kekamo Escazúa Güey. Mi nombre es Juan Sebastián, soy de los clanes Nibia Bulla, soy nativo del territorio muisca de Suba. Soy este año autoridad tradicional del Cabildo Muisca de Suba. Soy educador indígena de la comunidad. De profesión, pues soy licenciado en Psicología y Pedagogía de la Pedagógica. No sé si me están escuchando bien, ¿sí? Dale. De profesión soy licenciado en Psicología y Pedagogía, pero pues mi camino ha estado en la educación propia e intercultural, porque en Suba no hablamos únicamente de lo propio, sino de lo intercultural, justamente por las dinámicas de la ciudad, del contexto de ciudad. Y nada, un caminante pues del pueblo, un caminante de la revitalización cultural, de la revitalización de nuestra lengua, de la revitalización de nuestro pueblo que muchas personas y históricamente se ha pensado extinto, muerto, pero aquí estamos para demostrar que simplemente nuestra cultura y nuestra lengua han estado dormidas y estamos justamente en un proceso de despertarlas y de volver a ellas. Frente a las preguntas que se planteaban al principio, me parecía interesante cuando decía que qué pasa cuando las comunidades llegan a la ciudad, pero en nuestro caso fue al contrario, fue la ciudad quien llegó a nosotros, fue la ciudad quien llegó a nuestro territorio de Muequetá, que el criollo llamó Bacatá y hoy terminamos diciéndole Bogotá, pero que viene del Muequetá, de nuestra palabra del campo de labranza, que es pues, lo que hoy conocemos como Bogotá. Y fue la ciudad justamente la que llegó hasta nuestro territorio. Hablando específicamente de Suba, fue hasta el 54, el año 54, cuando Suba se adhiere, por lo menos, no políticamente, pero se adhiere a la ciudad de Bogotá en el 54, es hasta el año 77 cuando se adhiere políticamente porque se crea la primera alcaldía local, y es hasta el 91 donde se halla como el reconocimiento de localidad, bueno, con el tema de la Constitución, pero nuestro pueblo siempre históricamente ha estado aquí, en estos cerros de Suba, en estas chucuas, en estas lagunas de Suba, en estas aguas de Suba, y fue la ciudad quien llegó a interrumpir, quien llegó a quebrar, quien llegó a enfermar nuestro territorio y llegó básicamente a acabarnos. Fueron nuestros abuelos, nuestras abuelas,
que lograron conservar parte de nuestra tradición, parte de nuestra cultura, parte de nuestra lengua que en algún momento fue prohibida. Se prohibió hablar el muscucún en Bogotá, se prohibió hablarlo en nuestras tierras, se prohibieron nuestros usos y costumbres, se prohibió la chicha, se prohibieron las vasijas, se prohibió todo, y fueron ellos desde un acto de rebeldía, un acto clandestino, un acto también revolucionario y de resistencia quienes lograron mantener encendido ese fuego propio que hoy nosotros estamos volviendo a llenar de mucha vida y haciéndolo crecer justamente para lograr que nuestro pueblo siga despertando, porque ya es un hecho que lo despertó. Yo siempre he dicho que la ciudad justamente obligó a nuestros abuelos a sentir vergüenza del ser indígenas, y esa vergüenza se heredó a nuestros padres. Mi generación afortunadamente ha empezado a comprender la importancia de reconocernos desde lo indígena, y la generación de nuestros hijos y nuestros nietos van a ser quienes nazcan plenamente convencidos de nuestra raíz, de nuestro origen, y van a ser quienes lleven la bandera de esta revitalización. Y nosotros lo hemos caminado desde la lengua, desde las músicas, desde incluso el teatro ha sido una herramienta también para revitalizarnos. Y ya no me quiero extender mucho más. Sipua, gracias. Gracias a ustedes por la lengua, Alejandra. Buenas noches. Perdón, sí, buenas noches. Alexandra. Choa, Chejica, Alexandra Castañani Villayohue, Chasuahue. Bueno, buenas noches, soy Alexandra Castañeda Niviallo de los clanes Niviallo Yopasá. Igual que mi compañero, hago parte de la comunidad Muiscachua. Estamos en ese constante caminar desde la educación, así como pues pudimos contemplar la obra y este espacio que fue tan gratificante de parte en parte. No me quiero extender porque pues ya mi compañero habló como todo el tema de lo que ha sido esa revitalización de tanto en territorio como en comunidad, de familia y de lengua, y todo lo que estamos haciendo hoy en día por ese caminar, por esa educación, por esa construcción. En mi vida el teatro es una pasión también, formándome desde adolescente. Es una digamos, de las lenguas que he podido fortalecer desde yo soy egresada de la Universidad Distrital, licenciada en Pedagogía, y tengo pues enfoques en artes escénicas también. Ahorita hago parte pues, de los espacios de formación del CREA, pero pues lastimosamente, como lo mencioné, no he estado en mucha relación con este tipo de teatro, con este teatro indígena, pero es allá a lo que queremos llegar también, desde esa construcción de ese caminar, de ese empalme que se hace con los procesos de aprendizaje dentro de cualquier campo donde se puede hacer pues educación. Gracias, qué interesante. Bueno, muchísimas cosas. Gracias también por el tema de la lengua. Los invito, si de pronto nos colaboran. Estoy un poco ignorante con el tema, entonces escribo mal las palabras. De pronto hay algunas palabras que ustedes nos pueden compartir en el tema de los saludos para nutrirlo y también o expandir, ¿cierto? Sobre lo del teatro, hemos estado en esta búsqueda. La semana pasada tuvimos a Flores Miro, ya en un tema un poco más profundo de esa relación teatro indigenismo. Flores Miro Rodríguez, indígena Yalcón, con él hablábamos ya hasta el tema de la medicina, de la metafísica también del teatro, el teatro como ritualidad. Y ahora mismo que estábamos hablando con Carmen, ella nos hablaba de Acaipín. Y bueno, hemos encontrado también unas danzas que podríamos de pronto ahora evaluar, no evaluar, perdón, sino simplemente observar para mirar la relación que pueda existir. Me parece también muy agradable lo que dice, que puede ser, son comunidades indígenas a las cuales llegó la ciudad, ¿cierto? No es que el indígena haya llegado a la ciudad, no se le da la prioridad o no se subyuga, digamos, el indígena a la ciudad cuando se pone indígena en contexto de ciudad, si no estamos poniendo por encima de pronto a la ciudad al referenciarlo bajo ese concepto,
Y pues quisiera entonces invitarlos a responder esta primera pregunta, a ver si vamos entrando más en el tema, y es, ¿qué caracteriza un pueblo indígena en contexto de ciudad? Eh, Porque desde hace un tiempo estos conceptos están presentes en nuestra ciudad y hace un año vimos, digamos, la situación compleja que tuvimos con los senderos en el Parque Nacional que duró pues muchísimo tiempo, y es justamente un reflejo como de la practicidad de lo que significaría este concepto. Entonces, Carmen, pues, no sé, ¿tú qué dices? Si de pronto nos colaboras un poco con este tema, ¿qué caracterizaría un pueblo indígena? ¿Qué es eso de indígena en contexto de ciudad? Sí, bueno, en primer lugar, y también pues para contener lo que dice aquí los compañeros del Cabildo, el pueblo Muisca, uno de los cabildos que tiene aquí en Bogotá, pues la primera característica es que a pesar de estar en este entorno, pues se conserva un aspecto asociado con mantener la vida comunal, ¿no? La vida, y es el común denominador de todos estos procesos que desde las instituciones se vienen llevando a cabo a través de diferentes planes, procesos, acciones, y es que pues como parte de esa resistencia, esa parte esencial de la pervivencia, de reconocerse como un sujeto colectivo étnico, ¿sí? No solamente un sujeto individual que se autorreconoce, sino que hay un doble reconocimiento de una autoridad étnica tradicional. Yo trato de evitar lo étnico porque, como ustedes saben, lo étnico también es esa palabra, es una herencia también del colonialismo. Por eso me gusta mucho lo de pueblos nativos, América, pueblos amerindios, ¿sí? Eh, y se conservan sus rasgos, como pueden ver, tanto los compañeros como en mi caso también hay rasgos culturales que predominan a pesar de toda esta dinámica propia de las ciudades en donde imponen a partir nuevamente de la palabra que reiteradamente vamos a enunciar acá, y es de la colonización, unos nuevos parámetros, unas nuevas formas de inclusive de, de contar la historia en un territorio, por ejemplo, aquí como Bogotá, con un claro desconocimiento de que este es un territorio indígena originalmente. Antes de la presencia de Santa Fe de Bogotá, la colonial, esto fue un amplio territorio indígena que pues ya más detalles pueden dar los compañeros, pero que eso de alguna otra manera eh, incidió para que algunas de estas familias con esta ascendencia de este pueblo, pues, y que quedaron incluso liminales al territorio que desde la colonia se formó como Bogotá, porque originalmente la Bacatá, Quita, era una zona además de actividad ritual, era tan importante este territorio que era una zona de actividad rituales, porque la zona más de labrado, más de vida comunitaria está ubicada hacia el lado de Funza y de Bogotá, pero que eso de alguna otra manera permitió que se preservaran no solamente familias, sino estas tradiciones, otro aspecto importante que define también a los pueblos indígenas, y es esa larga duración de que pervivan sus tradiciones, sus saberes y conocimientos esenciales además para la vida cotidiana, y que ayuda a entender por qué el arte y la cultura es tan vital para los pueblos, porque no es una cosa accesoria, no es como lo ha planteado Occidente, de que las bellas artes es algo que uno encuentra en un museo, va a un determinado lugar y no se puede conectar o desconectar o identificar, digamos, lo estético a partir de un determinado lugar, sino que ha hecho parte de la vida cotidiana de estos pueblos y sus comunidades. Yo creo que ha sido decisivo para que sea válido, por supuesto, fuera de los pueblos originarios, pues hay una serie
de pueblos que han llegado aquí con una dedicación, con unos roles o con una dedicación económica que vienen a traer a la ciudad, caso por ejemplo de los compañeros de los pueblos Inga, los pueblos que vienen del Valle de Sibunday, que tras la medicina tradicional, pues vienen aquí a ser parte del territorio, pero pues entran en esa dinámica sociocultural y económica por un rol específico que tienen, ¿no? Y por otro lado, pues también como tú sabes, por los años más recientes yo te empecé contando que el tema del conflicto y el desplazamiento no es reciente, no es solamente del año, como dice la ley de víctimas, del año 84 para acá, sino anterior hubo también toda una serie de violencia estructural que se aplicó sobre determinados pueblos y poblaciones en el país que condujo a que tuvieran que desplazarse y asentarse aquí en la ciudad de Bogotá. Y pues lo más reciente, que son los casos de los sujetos colectivos de los emberas que vienen de la zona de Alto Andágueda, de la zona de Pueblo Rico, en los departamentos de Chocó y Risaralda, pues que vienen, se desplazan como sujeto colectivo la comunidad que pertenece a un gran pueblo en Embera, porque además el pueblo contiene otros pueblos más, ¿sí? Que además se han ubicado en determinados ecosistemas y que vienen a la ciudad pues para buscar también soluciones y alternativas, posibilidades de poder acceder a lo que se les ha negado en sus territorios ancestrales. Lamentable que pues ellos no puedan asegurar en sus mismos territorios el mínimo vital y pues vienen a una ciudad en donde tampoco se les asegura esa subsistencia mínima y pues tengan que vivir en estas condiciones, ¿no? Y algunos pues dedicados lamentablemente al tema de la mendicidad, ¿sí? Que digamos que ha sido efecto también de esa violencia estructural que ahora, a partir de los últimos años, ya la gente un poco con mayor conciencia, estas nuevas generaciones también en contexto urbano que han sido también víctimas de los diferentes tipos de violencia que se dan en este país, pues ya entran en conciencia y son conscientes de que se necesita de alguna otra manera pues darle la mano, ¿no? Para que pueda solventar su supervivencia física y cultural, porque aquí no solo se trata de dar alimento, alojamiento y el servicio básico, sino si hablamos de esos sujetos colectivos, pues el tema cultural, insisto, y ahí metido todo lo de sus prácticas culturales es fundamental para que puedan pervivir como pueblos. Muchas gracias, Carmen. Y más o menos, o sea, tenemos 14 pueblos indígenas, creo que están indígenas. No, son más. Lo que pasa, mira, lo que pasa es que, como tú sabes, dentro de la política pública étnica en el país, y como tú lo hablaste, a partir de la Constitución del 91, dando además cumplimiento, y eso es lo que la gente no sabe, no solamente al convenio 169, sino al anterior, al 169, que es del año 57, no recuerdo el número, que habla justamente sobre estos pueblos originarios, los tribales, y sobre su importancia, porque hay algo que es bastante destacable, es que aquí no es la población, no es el gregario que conforma un colectivo, sino fíjate lo que te conté, ¿no? Todo un conjunto de personas de una misma ascendencia, con familias, lo decían los compañeros muiscas, ellos resaltaban su apellido, así muestra el tema del parentesco con unos rasgos culturales, y actualmente pues eso viene heredado desde la Constitución del 91, se han establecido y reconocido unos
pueblos con sus entidades jurídicas de carácter especial, que son los cabildos, lo que nosotros denominamos cabildos, que también fue otra figura que adaptó el colonialismo, porque originalmente todos los pueblos tienen su gobierno propio y sus derechos de origen. Pero pues como parte de ese reconocimiento, en esa reivindicación por esos derechos, aquí en Bogotá el decreto 612 del 2015 establece, reconoce 14 cabildos, cada uno que corresponde a un pueblo, pero de todos modos en Bogotá, según el registro de la Secretaría Distrital de Gobierno, Subdirección de Asuntos Técnicos, aquí en Bogotá se han identificado comuneros que hacen parte de 98 de los 115 pueblos que existen en el país, imagínate. Y muchos de ellos que no están organizados porque no, cuando llegaron a Bogotá, pues no se vivieron como sujeto colectivo todo el pueblo, toda la comunidad de Alpuendague, así como te contaba en el caso en Vera, pues entonces les ha tocado que resignarse a ser un ciudadano más en esta ciudad, ¿sí? Entonces estos 14 pueblos, digamos que son los que tienen el reconocimiento bajo ese decreto, son los que participan en la política pública, y ellos de todos modos, para no dejar de lado a los otros pueblos que hacen presencia en la ciudad, pues han habilitado algunos mecanismos para que puedan interlocutar con el distrito. Y entonces ahí vienen unos reconocimientos de forma organizativa, como las otras formas de gobierno propio. Actualmente, yo sé que algunos de ustedes lo han escuchado, autoridades indígenas de Bacatá, muy asociado recientemente con los temas en Vera. Por supuesto, los pueblos en Vera, los dos, en Vera Catío y en Vera Chamí, que también pues tienen una importante representación aquí en Bogotá. Originalmente siempre habían estado en alojamientos, en pagadiarios, ¿sí? Ahorita han estado por la situación justamente de reivindicación de sus derechos de la subsistencia mínima, están congregados, reunidos en un sitio que se llama UPI, de La Rioja, y el otro que queda en La Florida, localidad de Antonio Nariño, La Rioja, y La Florida, que es en Gativá, pero pues esperando a que puedan retornar a su territorio, ¿no? Y gran parte del retorno de su territorio es a que se solucione el tema de seguridad, y además también se generen alternativas que permitan asegurar la subsistencia, la supervivencia, el pan coger de estas familias, porque son lamentablemente territorios que la minería ilegal a gran escala ha deteriorado, ¿sí? Y pues eso ha afectado la economía de pan coger de estos pueblos. Gracias, qué maravilla escucharte, Carmen, porque hay un panorama, digamos, muy amplio, muy puntual también sobre el tema, muy real, ¿no? Digamos, los que viven en la ciudad y en Colombia sabemos cuáles son, digamos, las desigualdades que desde la conciencia humana pues, no tendrían, digamos, razón, y que justamente nos invitan a lo de la identidad, ¿no? A expandir esas preguntas por la identidad y ese reconocimiento por la identidad de una manera certera, o sea, de una manera real y verídica. Porque como humanos igual es nuestro accionar ahí donde está justamente la igualdad y la equidad. Quería entonces, bueno, agradecer esta intervención, esta claridad. eh, Indígenas en el contexto de ciudad. Aquí vemos algo que nos imagina, es un video sobre educación propia, que justamente es uno de los vertientes importantes de las comunidades indígenas en la ciudad. Y una de las preguntas con las cuales arrancamos nuestros conversatorios en la primera, hace 2 años cuando arrancamos estos conversatorios, la primera pregunta era ¿por qué en los colegios y en algunas universidades no nos enseñaban lenguas indígenas, sino nos enseñaban, digamos, este tema? Y así arrancaron
conversatorios. Quería entonces abrir el micrófono para Juan Sebastián pide la palabra, Juan Sebastián Ramírez, pero entonces para darle también la palabra al Cabildo de Suba. Entonces, parece si vamos a escuchar a Juan Sebastián su intervención y vamos con el Cabildo de Suba para preguntar también y darle un espacio a nuestras compañeras del grupo de teatro Ingrid y Paola para que nos cuenten cómo sienten esta experiencia de hacer teatro en el Cabildo indígena, entonces de ciudad y pues un tipo de teatro como decía. Entonces, hola Juan Sebastián, bueno, bienvenido, buenas noches, ¿de dónde eres? Por la pequeña experiencia y la intervención que tengas, por la bienvenida. Hola, soy yo de nuevo. Claro, gracias, Sí. compañero. Bueno, un poco respondiendo también a la pregunta anterior de la característica de los pueblos indígenas en contexto de ciudad y específicamente desde la experiencia que tenemos nosotros como pueblo de Suba, es que una de las características fundamentales también ha sido el tema de la interculturalidad. Y la interculturalidad ha sido, digamos que, muy vital en el proceso de pervivencia de nuestros usos y costumbres. Porque nuestros abuelos y sabedores, cuando nos sentamos en el fueche alrededor del fuego, también a palabrear un poco cómo ha sido el proceso de mantenernos vivos en el territorio, ellos hablan de dos fuegos todo el tiempo. Todo el tiempo nos están hablando de que nosotros convivimos con dos fuegos. Y uno es el fuego occidental y el otro es el fuego de lo propio. Y ellos dicen que hoy día es imposible, por lo menos desde nuestra experiencia de SUA, hablar de lo propio sin tener en cuenta lo intercultural, sin tener en cuenta lo que nos está rodeando. Y es porque justamente la ciudad, cuando llegó a nuestro territorio, nos trajo no solo cemento, no solo destrucción, sino que también nos trajo a otras personas y a otros habitantes al territorio. Y no solo indígenas, sino pues sabemos que Bogotá es y sobre todo Suba hoy en día, que es una de las localidades más grandes, es un punto donde se encuentran muchas culturas adentro que conviven dentro del país y que en esta localidad y en esta ciudad como que se encuentran. Entonces, esa interculturalidad, justamente saber dialogarlo, poner en diálogo lo propio con lo intercultural, nos ha permitido mantener viva también la llama de lo propio. Y ha sido fundamental, ¿no? Esa relación. Pero pues eso también ha tenido unos contras, que es un poco lo que hablaba la compañera anteriormente frente a las políticas públicas, bueno, todo el manejo también político que se le ha dado a esta relación de la ciudad con lo indígena y hasta ha sido un poco manoseador por parte de las entidades distritales, todo el ejercicio desde la política pública. Bien decía la compañera, solo se reconocen 14 pueblos cuando pues, en la ciudad hay muchísimos más pueblos existiendo y coexistiendo. Y aún así estos pueblos que se reconocen desde unos intereses políticos, pero a la vez se le da como un espaldarazo desde lo real. Y yo pongo el ejemplo de Suba. A nosotros se nos da el reconocimiento como uno de los cabildos de estos 14 cabildos, de hecho uno de los primeros que se fundan en la ciudad. Y hay un acompañamiento desde las políticas públicas, desde las gestiones con proyectos, que es un tema que raya con lo asistencialista. Pero por otro lado también el distrito nos está construyendo el humedal del Tibaúyes, por ejemplo, hoy, que es nuestro sitio sagrado, nuestra ley de origen del pueblo muisca viene de ahí, de la laguna del Tibaúyes, de la Chucua del Tibaúyes, y es un tema de que la institución nos reconoce, pero nos está destruyendo también. Y estamos en peleas hoy con el acueducto, estamos en peleas con la Secretaría de Ambiente, estamos en peleas con la alcaldía local, con la alcaldía distrital, porque nos parece una contradicción justamente eso, nos reconocen para unas cosas, pero cuando exigimos nuestros derechos también territoriales, ahí sí ven un problema, ¿no? Y nuestro humedal hoy lo podemos ver y lo podemos constatar, es un humedal que está totalmente destruido bajo el cemento, le estaban pasando unas columnas, de hecho lo están convirtiendo en un parque. Y esas obras se han logrado tener en parte por la lucha de muchas organizaciones sociales que habitan hoy en Suba, afortunadamente, y también parte de la lucha espiritual que nos hemos dado desde el territorio. Entonces, esa coexistencia de lo intercultural ha sido clave para mantenernos vivos, pero a veces también ese fuego occidental ha querido sacarnos ventaja
y ha sido una pelea muy dura porque también se han aprovechado muchísimo de eso en nuestros territorios. Entonces creo que eso es como una de los negativos que ha traído la ciudad, que ha sido un interés económico, ha traído unas relaciones económicas que nos han fracturado. De hecho, mucho del territorio indígena muisca, que hoy se reconoce como campesino en Boyacá, tiene que ver con eso. El indígena pasó a ser campesino cuando su relación con la tierra se basó en la producción económica y no en un trabajo espiritual con la tierra. En ese momento, cuando la tierra deja de ser la madre, deja de ser el centro espiritual para el pueblo, se convierte en un medio de producción económico, que es lo que trae el capital, es cuando el indígena deja de ser indígena y pasa a ser campesino. Por eso toda la parte de Boyacá y gran parte de Cundinamarca, que en un momento fue muisca indígena, hoy se reconoce desde el campesinado, que ha tenido esa ruptura histórica también con la tierra, que ha sido lo que ha apartado esa imagen. Entonces, ahí. Gracias, y ahí llegamos a la cerámica y hay diferentes elementos que son los que nos permiten establecer esta relación de una manera probatoria, ¿no? Porque, digamos, es lo que sucede, o lo que sucede más fuerte, digamos, en estos contextos urbanos y su relación con el indígena. ¿Eres o no eres indígena? Si te autorreconoces como indígena, de la pues los demás habitantes de la ciudad lo reconocen como tal. Es una resistencia, podemos decirlo también, una revolución. Tiene mucho que ver también con el arte teatral. Justamente va hacia eso, hacia la revolución humana, hacia la resistencia de la globalización, de los imperios, del ser humano eh, quizás confundido, quizás el ser humano enseguecido por poderes. Bueno, queríamos entonces empezar a dialogar también con esa relación del teatro y estos contextos indígenas urbanos, o si podrían llamarse contextos indígenas de ciudad, contextos indígenas de contexto de ciudad. Entonces, vamos a preguntar, Alexandra, ¿sí? Ahora Alexandra, bueno, vamos a abrir un poco el tema. Eh, ¿qué posibilidades podrían existir en el teatro para, digamos, dialogar o pues, sin necesidad de darle, digamos, un fin al teatro, ¿sí? Sin necesidad de tener que decir que el teatro debe ser de determinada manera, ya que el teatro pues, es una exploración humana muy grande, además desde su simbología es múltiple, es una cantidad de significados. Todo lo que se pone en escena pasa a ser signo, índice, símbolo, ¿sí? Entonces, cuando se pone al indígena en escena, eh, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Nosotros hemos tratado de hacerlo y pues, tenemos un repertorio, una serie de obras que se movilizan a partir de un postulado que sacó Ernesto Machler Tobar, que era sobre la invisibilización del indígena en la escena. Entonces él nos dice que en la historia del teatro colombiano, pues el indígena ha sido acallado, invisibilizado, alejado de los escenarios, no está como personaje, no está como, como lengua, no está presente, y son muy pocas las referencias que se hacen a través de la historia del teatro sobre eso. A partir de ello tomamos textos y empezamos a trabajarlos, a mirarlos. Y antes ya habíamos ido a contextos indígenas, pero digamos, los guayú, es cuando ustedes hablan de planes, pues nos llega la relación también con los planes guayú, siempre que son los que determinan las familias, y preguntamos cómo de pronto, si es posible, o qué significa esa relación del teatro con las comunidades indígenas. Entonces, pues, quisiéramos abordar ese tema. Bueno, pues voy a hablar más como desde mi experiencia, uno como pedagoga, ¿sí? De un proceso con primera infancia, con adolescentes, que es como lo que hemos tratado de hacer dentro de las áreas y los espacios que tiene Cabildo, y también pues obviamente uniéndolo desde mi perspectiva, también como actriz en formación. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de liderar con uno de los
los abuelos sabedores, uno de los procesos más bonitos, digamos como que hablando de algo muy performático, más que una puesta en escena pues llena de dramaturgia, de una obra larga, ¿no? Fue como más desde el performance. Y queríamos mostrar como algo clave que era como esta transición de la mujer y la serpiente. Entonces, al empezar a interactuar de esta manera con el sabedor, digamos que uno, hay una cohibición, ¿sí? Porque pues él sentía que se le estaba irrespetando desde la tradición oral, ¿sí? Como, profe, pero no me cambie esto, pero profe, no hagamos esto. Mientras las mujeres estaban ahí como en todo el proceso, en querer estar como, bueno, ¿qué hago acá? Yo quiero actuar, pero pues ¿qué puedo hacer sin tener que ni respetar ni ofender también a lo que estaba diciendo el abuelo en ese momento? Entonces digamos que si se plantea desde una creación colectiva, a lo que yo iba cuando les preguntaba a los compañeros de esta maravillosa puesta, les decía cómo llegaron a esta dramaturgia, cómo llegaron a esta puesta en escena. Y fue a través pues, de la adaptación del texto que ustedes hicieron, cómo lo manejaron, pero también cómo lo podemos hacer desde esa creación en la que, bueno, no sabemos nada de teatro o no estamos como inmersos en ese tema, pero no queremos irrespetar obviamente desde la tradición, desde la danza, por ejemplo, que también hace parte de esta apuesta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Listo, hagamos entonces una lluvia de ideas, una fase donde haya una desinhibición, pero también donde haya una contemplación desde lo escrito, desde ese respeto también, pues que obviamente tenemos que tener de conocimiento y de ahí poder pasar a ese desarrollo como tal de la historia. Entonces, digamos que en mi corta experiencia solamente he tenido como profesional y como actriz de formación esta experiencia, que fue como con las chicas, como que querían hacer más, pero entonces está ahí como esa condición de no me toque, no me haga, y sí fue, digamos que para mí un poquito incómodo como poder negociar algo con ese abuelo, obviamente desde el respeto y todo lo que él sabe. Entonces, eh, pues entendemos que desde la historia del teatro viene el ritual de esa celebración. Entonces, creo que cabe ahí, creo en esa posibilidad de hacerlo, en ese respeto y más cuando mismos estamos actuando y somos comuneros o hacemos parte de alguna comunidad, dependiendo de, ahí se sale el cuento, de lo que sea, en el sector como sea, pero sí me reconozco desde ese personaje también y de lo que estoy contando. Entonces digamos que mi acercamiento hacia ese teatro ancestral sí fue como un poquito fuerte, pero pues en ese sentido, en que respetamos y mantenemos también desde esa tradición oral. Listo, pues a ver, se recupera o se recoge desde lo de la cosmogonía, ¿no? Que nos habla, digamos, de lo de la mujer. Hay una cantidad de evidencias cosmogónicos eh, que hacen parte justamente de los teatros, desde ahí entonces empezamos a recuperarlo. En el libro Dramaturgia de Intemaru hay algunas cosas que, digamos, que no son métodos ni nada, sino que simplemente se determinan qué podría caracterizar, qué podría determinar este tipo de teatro o que podría acercarse a este tipo de teatro, entre ellos la música, ¿cierto? El acercamiento con la danza. Es, digamos, eh, interesante lo de la fiesta porque si bien, digamos, el padre del teatro era Dionisio, ¿cierto? El dios Baco, al que se le brindaba con vinos y eh, pues aquí está Fu, ¿cierto? Entonces, que tiene, digamos, esa misma relación y es justamente esa relación la que plantea Fernando González Preciado en la obra Atavi, o la última profecía de los chichas, y nos permite como abrir una pequeña ventana para que los actores o las personas del teatro latinoamericano, principalmente colombiano, puedan ver esa
similitud, ¿cierto?, con las fuentes de un teatro que es considerado un teatro occidental. Eh, Habría, digamos, mucha relación en la exploración y se siente que hay de pronto un interés, ¿cierto?, un potencial dentro de todo de toda la simbología que tienen las artes. Una es cuando como actor interpreto el personaje indígena, que usualmente fue el indígena guayú, pero en una obra un personaje indígena guayú. Otra quizá más cercano a lo performático es cuando el mismo indígena guayú es el que está en la escena. Y no es un actor que lo represente, sino que el mismo indígena que está poniendo en escena. Entonces, ahí es donde entra, digamos, a jugar todo el tema semiótico del teatro. Y de pronto este indígena guayú está en escena, pero está representando un pájaro, ¿cierto? Entonces cambia, digamos, la representación. ¿Sí? O está haciendo un canto que está convidando de pronto a la fertilidad. O se toma una máscara, se pone una máscara y se transforma ya, por decir algo. Ya hay como ciertas diferenciaciones, pero entonces preguntémosle a Carmen para hablar también con los actores un poco. Preguntémosle a Carmen, ya pillo la palabra, ¿no? Carmen, digamos, Fíjate que Ray Silva menciona un caso, José de Acheta, y después todo lo que venía siendo de... lo voy a conectar aquí con tres casos de obras teatrales que recientemente vienen desarrollando o desarrollaron algunos de los pueblos indígenas en contexto de ciudad. Y es, por supuesto, sabemos que en el caso de la influencia que llevó a cabo la iglesia, especialmente los jesuitas en la zona en donde tuvo contacto con los pueblos indígenas, por supuesto en la zona en donde tú estabas sacando las imágenes de las danzas de Yaquetioca, que son justamente del Yurupari. Ahí obviamente hay una parte también esencial en todo ese desarrollo eh, escénico, y es el papel que ha llevado la Iglesia Católica, José de Anchota, a José de Ancheta y después Vieira, Antonio Vieira, y que dejó, digamos, un legado ahí en la zona de lo que es actualmente el territorio amazónico colombiano y por supuesto la zona de Río Negro de la Amazonía, y es porque conectó también estos pueblos indígenas con esa, digamos que con ese trabajo escénico. Sin lugar a dudas era porque ese teatro permitió tocar uno de los aspectos también esenciales, unido al de la fiesta y la ceremonia, y es el de la espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad. Y aquí quiero detenerme en un caso concreto ya de una de las obras más recientes que desarrollaron en trabajo colaborativo con el colectivo En Vera Bacatá, no sé si ustedes lo conocen, que además son un colectivo de artistas integrales que entienden muy bien también lo que implica el arte escénico en estos pueblos, y es que une no solo música y danza, lo que se ha llamado danza, que realmente son bailes tradicionales que se conectan, escenifican en estos, digamos que en estas obras, el papel del canto, porque hay un aspecto importante, y es que en estas obras se van a plasmar muchos elementos de la oralitura y oraliteratura de estos pueblos indígenas. Y hay una obra que los invito a que puedan ver, está traducida, nosotros inclusive en los momentos en que se lleva la estrategia Bacatá 24 horas, que son en los días de las fechas Raimi, ¿sí? Que son los días de solsticio y de equinoccio, pero aquí en el hemisferio sur, nosotros la presentamos, porque es una obra además que se echa en Embera Catío, y la obra se llama Chuchuri Kiraba, y hace alusión a un héroe, lo
lo que sería un héroe ancestral, que además es un ser viviente, es un papel que es el rol de un ser importante en el contexto en Vera, porque es el que explica el origen no solamente de la cacería o de la cerámica, esos elementos culturales que le dan identidad al pueblo, sino también de elementos que unen lo artístico con lo espiritual. Y ahí yo recuerdo mucho lo que ustedes han hecho en sus obras, un trabajo que no tiene que ver con lo escénico, pero que también quiero destacar mucho, y es esa trilogía de los Muisca, que también destaca eso de los pueblos, ¿sí? Y ese papel tan relevante de las artes con personajes como el que tú mencionabas, Funen, Quetapua, esos héroes originales que fueron los que aceptaron estos ejercicios expresivos y creativos del pueblo, y que generaron además una innovación, porque tras de eso no solamente era que se traía a los pueblos digamos que la escenificación de lo que era la vida ritual y espiritual de estos pueblos, sino estaba conectado incluso con grandes innovaciones tecnológicas de la época. ¿Sí? Tú sabes que en Catacoa, Bochica, detrás de él trajo también un tema de manejo de los metales, de metalistería, ¿sí? De un poco de elementos que pone, digamos, que a quien ve esa obra a pensar y a valorar que el arte, insisto, todo lo que trae innovación y que conecta con el indigenismo, porque justamente la corriente de pensamiento del indigenismo reivindicó todo el tema del indigenismo, y es porque de alguna otra manera también traía innovación, a pesar de que reivindica el pasado, pero lo trae nuevamente a colación en este presente, y muestra que en ese momento esos elementos técnicos tan importantes, pues lo que generaron, impactaron en esa sociedad del momento, ¿no? Esa quiero destacar mucho, esa obra. Otra obra que quiero destacar, que es también del pueblo de los invitados, pero Cabildo Muisca de Bosa, es ficha muy Bosa, todos somos Bosa, porque primero el papel del arte, del teatro, en recordarnos la identidad de este territorio. Y era lo que yo hablaba en la primera parte, y es que esta ciudad, este territorio es indígena, viene después de un proceso que se impulsó desde el IDARTIS, y de una época además que fue bien significativa para el país, y empiezan los procesos de movilización social por reconocer los territorios, recientemente los territorios indígenas en el Cauca, que siempre han tenido un problema en principio de terraje, y que a veces han confundido el tema de los territorios indígenas como unas tierras que tienen que son ahí acumuladas, pero que no ven el valor de lo que hablaba Juan Sebastián, y es que tras esas extensiones de territorios está un tema también de cuidado, de preservación de ecosistemas, que por supuesto están justificados y valorados por la vida espiritual de ese pueblo, pero que genera dinámicas además de preservación de ecosistemas, de especies, ¿sí? Bien importantes, ¿sí? Bien importantes en este caso para la ciudad, todo en cemento. Y implicaba, digamos, que en la ciudad se empiece a entender que esos territorios ancestrales son esenciales, no solo para el tema de fortalecimiento de la identidad de esos pueblos, sino también para vernos en esa sociedad, en esa historia. Hay dos obras que anterior a Jichabú y Bosa se generó esta que se llama Territorio a Cuerpo Ancestral, que fue también un trabajo colaborativo que implicó el desarrollo de un diplomado, que además te cuento que no fue en torno a las artes escénicas, sino a las artes danzarias, y en donde
otra vez el componente del canto, ¿sí? De la mitopoética era esencial para poder contar estas historias, ¿sí? La de Territorio Cuerpo Ancestral cuenta además la historia de dos personajes esenciales para lo que es la reivindicación del indígena en el país. Se me fue ahorita la paloma de uno de ellos, recuerdo el afro, Mina, Leopoldo Mina, que además para la misma época de Quintín Lame llevaba un proceso de reivindicación de territorio, pero en lo que ahora constituyen los territorios de comunidades negras, y que lamentablemente en este país la gente no conoce, que son procesos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que fueron hito para todo lo que fue además los procesos organizativos de los pueblos étnicos que ahora vemos en la actualidad, incluso origen de la misma Guardia Indígena, ¿sí? Puros elementos identitarios, ¿sí? Que son esenciales y que ahora en estos momentos tienen un papel reivindicativo no solo para lo indígena, sino que ustedes lo vieron recientemente en la posesión del presidente Petro, estaba ahí y era un sello, una garantía de protección, ¿sí? Eran inclusive más aplaudidos. Yo lo veía pasar ahí por la ventana de aquí, todo el mundo sale con alegría, lo que nos genera, ¿sí? Que es bien importante también dentro de estos elementos de esas obras colaborativas que se generan con estos pueblos indígenas aquí en el territorio Cuerpo Ancestral. Lo hicimos con Cabildo Pasto, participó por supuesto los MISAC, participaron los Empera, participaron además alguna representación del pueblo Muisca, la música, todo fue hecho por ellos, la historia se construyó con ellos, y contando además de lo que ellos sabían y habían investigado de esos procesos. Y Chiquihuibosa también recopiló las investigaciones que venía haciendo el Cabildo, porque todos estos cabildos vienen haciendo un trabajo de investigación, no solamente cultural, sino artística, sobre lo que han venido trabajando en pro de esa revitalización como pueblos indígenas, que quisiera destacar. Gracias, muchas gracias, porque vemos la importancia del arte justamente en el movimiento indígena y en la reivindicación de toda esta identidad ancestral que, pues, que dialoga constantemente no solamente con nuestros otros, sino con todo lo que vivimos día a día mucho más fuertemente aquí en la ciudad. Como no sabemos si somos bogotanos, si somos hijos de campesinos, o sea, si somos Bogotá, es una mezcla absolutamente de todos los pueblos que conforman Colombia, y también de la cultura de afuera del país. Entonces a veces como que la identidad es un poco confusa. Inevitablemente esta relación del teatro con el movimiento indígena va a ir en crecimiento, ya que pues cada vez es más fácil el acceso a la educación y se enriquece también más, digamos, o se fomenta más la educación en artes escénicas, lo que permite que, digamos, existan personas que son, bien sea llegadas a las comunidades o pertenecientes a las comunidades, no solamente como lo que a nivel nacional, con estas inquietudes se empiezan a desarrollar justamente sus estéticas, sus búsquedas desde la música, desde la danza, desde todas las artes de la escena, que dentro de ellas pues principalmente el teatro. Pues vamos, ya nos hemos pasado unos minutos, entonces vamos a ir cerrando pues, escuchar a las personas del conversatorio, las personas que nos acompañan, sus posturas, sus pensamientos, el aporte que nos pueden entregar. Entonces para ir cerrando, entonces, pues yo quisiera empezar con Paola, está conectada. Hola Paola, buenas noches. Ella es actriz de la obra Popolo los Sueños de Quispe Sosa. Está por ahí. Hola Paola. Se presentó este fin de semana. Hola, ¿cómo están? Está por acá. Bueno, nos extendimos un poquito. Bueno, pues ya vamos a ir como concluyendo unas cosas en el conversatorio. Quisiéramos escuchar tu experiencia frente a
estas propuestas, ¿no? Que también se vuelven en la escena como actriz. ¿Qué sientes con relación de pronto a los lenguajes, a la dramaturgia, a las comunidades? ¿Qué podríamos, digamos, dialogar un poco sobre este tipo de teatro en relación a los contextos educacionales de ciudad? Bueno, yo creo que la obra en la que participo, que se llama Popón y los sueños de Tisquesusa, eh, es una búsqueda no solamente actoral, sino una búsqueda, como lo decíamos con los compañeros, para entender también nuestra identidad. Entonces creo que ese es un elemento en el que encontramos unos temas que nos mueven no solamente como actores, sino también como seres humanos en torno a poder rescatar, a llevar eh, una, una cultura, como lo dice la obra, que, que está velada, que está perdida y que es necesario resurgir. En relación a todo lo que han dicho los demás invitados y las personas que están hoy en el conversatorio. Creo que fue una investigación muy rica, no solamente en tema histórico, en encontrarnos con personas de la comunidad muisca, sino en torno también a revivir el ritual. Creo que ese era uno de los elementos también eh, presentes en la obra y es como el teatro tiene esa relación y está presente en nuestra obra, que es el ritual que hace, primero que todo, retornar a la identidad, retornar a esa búsqueda de pensar y de darle importancia a los sueños y a esa interpretación y la interpretación de un sueño como una cultura que está oculta, que está tapada y que es necesario retornar, como lo dice Cajiado en ese mensaje, pues en su dramaturgia. ¿Qué más? ¿Qué más les cuento yo? También se ve como un elemento pedagógico, ¿sí? Que lo hemos encontrado no solamente como en esos diálogos con diferentes comunidades, tanto la muisca como la comunidad en general de Bogotá, de Fusagasugá, de Funza, y sirve como un elemento de poder enseñar, de poder entender que somos una mezcolanza de muchas culturas inmersas en nosotros. Ya, no sé, William, ¿qué más quisiera preguntar? No, perdón, de pronto que las dificultades de abordar, si existe alguna dificultad, realmente pues es un teatro de pronto sencillo, porque también puede serlo así, y es muy bueno también que sea así, porque uno como actor de pronto también quiere procesos que sean un poco más suaves. Es sencillo abordar ese tipo de teatro, y existe la posibilidad de pronto, como actriz, tú te ves en la capacidad de actuar esta obra, si se pudiera hacer toda la dramaturgia en Muiscubún. Que bueno, aún así fue un reto gigante que tuvimos varios meses de mesa de trabajo, de entender realmente qué quería decir el dramaturgo, qué quería decir la adaptación, qué querían decir las palabras, las poquitas palabras que decimos en lengua muisca, qué querían decir. Entonces yo creo que sí es un reto gigante, no solamente por el trabajo de la creación del personaje, de entender las situaciones, sino por lo que estaba diciendo ahorita, digamos que entender el ritual no solamente hace que esté el actor, sino que también esté el ser puesto ahí, como lo decían la compañera y los compañeros del Cabildo, entender que realmente la práctica artística es algo cotidiano de las comunidades indígenas y ancestrales. Creo que ese es un reto gigante, no solamente por el lenguaje y por crear un personaje, en este caso yo soy Soratama y soy un sabio antiguo que se llama Saita, sino realmente entender que esta relación que estamos haciendo está viva y está presente. Entonces creo que ese es un reto más grande que aprender una lengua y aprender unos objetivos, unos superobjetivos, sino que realmente entender que lo que uno está haciendo en escena está muy conectado al ser y está presente en las comunidades, como ese encuentro que tuvimos el domingo en el Cabildo de Suba.
Bueno, Paola, muchas gracias. Vamos a darle aquí a Rey Silva la palabra ya para ir finalizando nuestro conversatorio. También me parece que está Ingrid. Vamos a robarnos 2 minutos a Ingrid. Hola Ingrid, ¿estás por ahí? Buenas noches. Bueno, listo. Entonces, vamos antes de despedirnos de nuestros invitados. Si quieren, nos cuenten un poco lo que nos regalen ya un cierre. Ah, sí, está Ingrid. Bueno, listo. Hola Ingrid, Juan Pablo, ¿cómo están? Bueno, de la comunidad de Urbe, también de la obra Juan los Jesús, ya hablando directamente con las personas que están en escena, que son justamente los que hacen la performance, ¿cierto? Y de la performance se desprenden estas discusiones, estos diálogos, estas conversaciones. Eh, pues yo quería preguntar qué piensan del tema con respecto a este tipo de teatro y con relación a la obra que ustedes están presentando en los cabildos en este caso, en Bogotá. Y esa, qué relación tiene y si tiene una profundización con la individualidad, ¿cierto? El ser netamente algo pues, productivo, económico, de realización escénica, un tema de un teatro así más mercantilista. Buenas noches, pues gracias por la invitación. Sabemos que pues somos también parte de ahí del equipo de esta obra de Popón por los sueños de Tisque Susa, por parte de la música, los Sicuris de Osme y por parte también de la fe, que hago parte del papel protagónico. Y pues para mí fue impactante al principio porque pues ver que vengo de un camino espiritual desde hace años y tomar un papel el cual pues asesino a Jesús, o sea, dentro de la obra. Entonces al principio pues lloré porque para mí fue el volver a ese pasado donde nuestros abuelos indígenas sufrieron tantas luchas en este territorio y en los demás territorios a nivel nativo americano. Eh, También pues escuchaba la compañera del Cabildo Fijao y me hace retomar que también pues, soy hija de padres que nacieron en Ibagué, en Tolima. Entonces he investigado que también soy parte de esa cultura, así no sea pues digamos nativa, porque yo investigaba a mis padres mucho que si tienen relación con esta cultura, pero ellos no recuerdan si sus abuelos también tuvieron algo que ver, pero de pronto atrás de muchos años pues algo me lleva a toda esta relación ancestral que vengo viviendo desde muchos años. También dentro del territorio pues se han tratado de llevar estos usos y costumbres a través del tejido, del hilar, de la arcilla, volver a los instrumentos como los chiflos, los copadores, gracias a los compañeros de SUA, un compañero que llevó conocimiento aquí al territorio y pues hemos podido tratar de llevar a otros territorios también para poder difundir y poder rescatar esos conocimientos. Pues a través de la obra pues es importante que llevemos todos estos conocimientos a mucha gente porque ya los estamos olvidando, que pues como tú decías, en el colegio no nos dan nada de educación a nivel indígena, deberíamos cambiarle pues ese nombre, deberíamos llamarlos nativos porque fueron los que estuvieron aquí en los territorios primordialmente y pues la cultura que nos implican en el colegio es Cristóbal Colón, todas estas cosas que hasta ahora pues en los colegios está tratando de cambiar
y ha sido importante porque dar a conocer toda esta historia es vital para todos los pueblos, como volver a renacer todo esto. Igual vengo de unas culturas que pues hemos sembrado aquí en el territorio que vienen del norte, mexicas, con la danza ritual también, la danza azteca. Entonces, donde se le agradece a los elementales, a nuestra madre tierra, al padre cielo, a los animales, a las plantas. Y pues ver toda esta ritualidad dentro de las obras es importante para mí porque hace ver que poco a poco se está volviendo al origen y que es vital que todo el pueblo vuelva a reconocerse desde esas costumbres, desde esa semilla que se tiene en vida. Entonces, es muy importante. Bueno, Buenas noches. Buenas noches a todos que estén acá. Gracias por estar acá y gracias por la invitación. Sí, como decía Ingrid, pues la obra nos lleva a recordar todo, todo ese pasado que también tenemos, ¿no? Como ese pasado también mágico que tenemos, que por medio de un sueño se pudo vaticinar la llegada de los españoles. Entonces, es muy bonito como volver a retomar esos saberes mágicos, esos saberes rituales que tenemos acá en nuestro territorio de Méqueta, de Bogotá, y que finalmente todos los pueblos lo tenemos, todos los pueblos de Latinoamérica, de Sudamérica, tenemos estos saberes. Entonces con la danza azteca que está apareciendo ahí en video, que es algo que parece eh, se une mucho se complementa mucho con lo que hacemos acá en el territorio de Bogotá, los mixtas, las diferentes comunidades indígenas, siempre es los elementales, nuestra naturaleza es lo más sagrado, ¿sí? Entonces eso hace que los pueblos indígenas respeten la madre naturaleza porque es sagrada, ¿sí? Así es que todo es sagrado, todo es sagrado en nosotros, ¿no? El planeta es sagrado, nosotros mismos somos sagrados, somos seres divinos, seres de Dios, ¿no? De lo que podemos llamar como Dios, como esa energía poderosa. Entonces, pues, eso es lo que nos hace cuidar la madre tierra y creo que eso es lo que se ha perdido con las colonizaciones en el mundo. Hemos perdido ese respeto por la naturaleza, por la madre tierra. Y pues qué bonito volverlo a retomar y pues con estas obras de teatro indigenistas es muy importante pues lo que se está haciendo, ¿no? De retomar todos estos saberes, retomar todas estas costumbres, todos estos pensamientos por el bien de nuestras comunidades y por el bien del planeta. Entonces, muy bonito, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Muchas gracias. bueno, Juan, que vamos, invitamos a la gente ya al festival. Este fin de semana tenemos la obra Guachipano La Gaitana, la tenemos eh, Acabados de la Línea, por favor. Y el domingo en el Cabildo Guitoto de Usme, la obra Guapaque Alegría Teatral de Gloria Vallenata de Guayula. Ya estamos terminando, nos quedan solo 5 funciones este fin de semana y el otro fin de semana de un grupo de obra de cultura, un grupo invitado también de acá de Bogotá. Y terminamos con la obra Tabillo, la última profecía de los Chichas. Este festival es apoyado por el Programa Nacional del Ministerio de Cultura y pues incluye también los conversatorios que estamos teniendo el día de hoy. Rey Silva, pues muchas gracias por todos los mensajes que estás poniendo, los estamos leyendo, lo queremos oírte. Y con Rey terminamos, porque me da pena con los invitados, íbamos en una hora y ya nos pasamos mucho, entonces con Rey terminamos para podernos despedir de los invitados y de esperarlos en las funciones que son gratuitas este fin de semana y por supuesto en el próximo conversatorio. Entonces,
Rey, te escuchamos. Hola, buenas noches. Olá, buenas noches. Bueno, soy brasileño, soy de la región de Brasil Noroeste, Maranhão. Primeiramente, hablar que é muito triste pelo portal que o Brasil está passando agora, com a questão de los indígenas, pero no es ahora, hace muy años atrás, con las muertes, con las persecuciones de las tribus indígenas, que son los guardianes de la selva, mucho se habla y otras cosas, pero no habla de esta cuestión, la cuestión de la preservación de sus guardianes, que son los indios. No Maranhão temos 7 etnias indígenas, e é o estado do Brasil que tem mais tribos indígenas. E em relação a todo o Brasil, então temos muito etnia, muito tribo, pero pouco se habla sobre essa vida, sobre seus costumes, sobre seus ritos en las escuelas. Entonces, iniciar conocemos mucho esto me inquieta y soy maestro, tengo maestría en artes escénicas, la minha pesquisa de maestría está portanto embarcar na investigação sobre a manifestação cultural popular do Maranhão, que são do Bamboi, uma manifestação que tem as suas raízes afro-africanas. Então, vocês têm uma linguagens tanto africanas dentro desse juego popular que é o Bamboi. Temos Pequena, temos alguns outros personagens dessa dança típica e desse jogo típico do Maranhão. Essas coisas me inquietam. Estou em Bogotá, tive alguns contatos com a produção local e é muito rico também quando você mira as produções e encontra alguns elementos culturais regionais daqui que se assemelham um pouco com o Maranhão, como os tambores. Eu mirei o espetáculo da INPE na Quinta La Candelaria, e foi muito rico a apresentação da manifestação ritualística que você consegue mirar na cena. Então, você está o resgate dessa memória, o resgate desse costume, que realmente não podemos deixar olvidar. E o teatro é uma ferramenta que mantém esses costumes. Então, eu poderia falar de muitas coisas sobre isso, e eu quero destacar uma coisa muito importante que me chamou muita atenção dos links, dos links que eu mirei. Um foi um pedido que tenía un papel aquí. Sí, pero lo de que van a presentar un papel de era manter toda a natureza. Depois que os comunicadores invadiram o território, então essa natureza que era então mantida, ela foi comercializada e depois até mesmo chegaram a cobrar pelos habitantes uma quantia, um câmbio. Então você percebe uma diferença muito grande da visão das coisas. Então é muitas coisas a ser habladas. Pero quero muito agradecer por este espaço. É muito bueno falarmos sobre isso. Me gostaria muito de conhecer as manifestações indígenas
pela investigação, a manifestação artística, isso é muito rico e é a pura resistência através da arte. Então, muitas graças pela buenas noches a todos. Gracias, Rey, no, gracias a ti que nos permite, digamos, conocer un poco más de tu país. Y sería también interesante pues, poder dialogar escénicamente, el teatro es eso, ¿no? También el diálogo, y yo creo que es importante dialogar para conocer un poco más de esa situación que en Brasil. Gracias también por lo del, creo que es Bulla de la Candelario, y pueden invitar a nosotros a escuchar que están también en el festival. Justamente también queremos de pronto estar en contacto con ustedes y algunas personas desde Estados Unidos y son afinas a este tipo de movimientos de teatro norteamericano. Hay una persona que viene aquí a Bogotá a hacer un pequeño laboratorio con actores y comunidad que pertenecen a la comunidad afro, o actores que estén relacionados con la comunidad afro, para poder hacer este laboratorio con personas que han estado. Más adelante nosotros tendremos un laboratorio en la Feria en el Teatro del Sueño, basado en estas exploraciones, ¿no? En estas búsquedas de talleres que se vienen desde hace mucho tiempo. Debo nombrar a Jaleche Teatro, al Teatro Tierra, a la Maloca de la maestra Beatriz Camargo, teatreros que desde hace 70, 80 años están haciendo esto. Creo que no se denominaba como tal teatro indígena, o que no se ha nombrado, y lo que no se nombró porque no va existiendo. Entonces, para despedirnos, pues quisiéramos despedirnos con Alexandra, me vas a matar, y con Alexandra y con Juan y con Carmen, para despedirnos, unas últimas palabras para cerrar, agradecerles mucho este espacio, perdónenme porque nos pasamos muchos minutos, y bueno, que podamos encontrarnos de nuevo. Hola. Listo, no, pues ya para terminar, de verdad ha sido muy, muy valioso este espacio, hablar del teatro desde la inspiración, desde la pasión, desde la vocación y también desde ese ejercicio en el que se puede educar, desde ese ejercicio que se puede difundir y Paola creo que fue la que lo mencionó y me hace nuevamente recordar que finalmente es un trabajo de humano, ¿sí? El teatro tiene estas características y yo estaba explicando como el proceso que ustedes hicieron para llegar a este resultado y digo, hay todo lo que tiene el teatro, está la plástica, está la escenografía, está el juego dramático, está esa situación, está la dramaturgia. Entonces sí, nuevamente se los manifesté el domingo, pero pues lo digo otra vez en este espacio, felicitaciones, es un trabajo de verdad que deja como esa esperanza de seguir fortaleciendo y que me pone a mí como en esa reflexión de ese quehacer docente, también cómo puedo llegarle a las infancias. Hablaba con mi compañero, que afortunadamente es el que estoy en esta construcción pedagógica diaria, y es cómo empezamos a formar desde lo simbólico, desde lo ritual, desde lo espiritual y todo lo ancestral que tiene nuestra comunidad, y también apoyado en eso a algo escénico que no va a ser improvisado, que no va a ser solamente el resultado de algo, sino que transciende, que va más allá sobre ese ser y ese espiritual. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. La obra tiene todo esa complejidad del teatro. Entonces, espero poder, pues, por temas personales, no creo que alcance a llegar a ver la obra del sábado, hacer todo lo posible. Pero muchísimas gracias, y de nuestra parte, Javi, en la música de Suba, las puertas abiertas para ustedes nuevamente, para seguir en conversatorios. También tenemos nuestro otro espacio que es Casa de Pensamiento, que Sebastián y yo somos AIES, y estamos allá con todo el proceso de educación, entonces también ahí, pues ya tienen ahí nuestro contacto. Muchísimas gracias a todos los que participaron y estuvieron súper atentos para escuchar. Gracias a ti, muchas gracias. Sí, estamos en contacto igual.
aquí estamos con pocos minutos. Hola, José, muchas gracias. Sí, no, pues gracias. Yo solo agregaría lo que dice la compañera Alexandra, es extenderles una invitación. El día 2, 3 y 4 de septiembre tenemos un encuentro musical en Suba con el pueblo Siona y el pueblo Nasa. Es un encuentro para dialogar justamente de los procesos de revitalización musical y cómo han sido esos procesos también muy importantes en la revitalización de la lengua y en la revitalización cultural de los pueblos. Entonces vamos a estar acá en Suba todo el fin de semana, van a venir pues, unos compañeros NASA, unos compañeros Siona, y pues va a haber mucha música y actividades pedagógicas y palabreos en ese espacio. Entonces extenderé la invitación, es el 2, 3 y 4 de septiembre. En el Cabildo van a haber unas actividades, otras van a ser en el Tibabú, digamos que aún estamos como cuadrando eso de la agenda, pero ya la fecha está, 2, 3 y 4, entonces extendemos la invitación, porque sé que en la obra también hay cositas de la lengua y de la música que se han venido trabajando en Suba, entonces es bacano que también puedan como participar del espacio. Entonces, Ipa, y Hecho y Choguecha, buena noche, que estén bien. Misichosco, un abrazo para todas y para todos. Misichosco. Gracias, gracias. Carmen, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por, bueno, por contarnos todo esta, por ponernos en un plano un poco más consciente y por las actividades que haces también desde el distrito, que son súper importantes y especiales porque sí son muy necesarias, de verdad. Entonces, pues para despedirnos por este encuentro. Sí, no, muchas gracias también. Pues disfruté mucho, mucho cuando ustedes presentaron las obras. Solo me faltó una, que es la de Bulla Bullarengue. Y de verdad que un trabajo bien importante porque en la misma línea de lo que les venía contando y un poco haciendo mención a algo que alguna vez escribió este novelista checo, Milan Kundera, y es que justamente cuando quieren liquidar a los pueblos se empieza por privarlos de la memoria. Por eso es que es tan importante este trabajo, el trabajo que es escénico, desde la literatura, desde la música, desde la integralidad de todas las áreas artísticas, porque así realmente logramos que no se destruya esa cultura, esa historia, que se pueda seguir escribiendo, que se pueda seguir inventando otras historias, porque viéndolos a ustedes, pues la gente sigue desarrollando su talento creativo y puede pues, seguir profundizando más sobre todo lo que nos rodea en el mundo para que pues, no se nos olvide rápido dónde provenimos. Yo pues espero que puedan desarrollar su trabajo con los mejores, digamos que con las mejores energías y posibilidades, y pues ya saben que allá por parte del equipo de grupos sociales y poblacionales en la línea de pueblos étnicos, pues no solamente las instancias representativas con quien llevamos los acuerdos, sino también, por supuesto, todos esos artistas que quieran colaborar en ese trabajo de fomentar la memoria histórica y no solamente social de estos pueblos y comunidades, pues bienvenidos. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Entonces, pues, KBI, muchísimas gracias. Bueno, feliz noche para todos, que viva el teatro y bueno, que disfruten el festival y que disfruten lo que es este próximo. Feliz noche, felicidades para todos. Buenas noches.